Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Otro vídeo más de Fórmula Uno. Tenemos la temporada ya a la vuelta de la esquina. Veréis antes ese vídeo de opinión de las liveries, pero obviamente hay que opinar de todo lo demás porque hemos tenido test en Barcelona, en Bahrein. Hemos tenido, bueno, el nuevo reglamento que ha levantado bastantes ampollas, la verdad, sobre todo con declaraciones de los pilotos en los primeros días. Así que nada, me acompañan como siempre Cepeda y Carde. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, Adri. Bueno, hay que hablar de los tests, ¿no? Porque yo creo que al final, bueno, test que de 9 días hemos podido ver tres, ¿no? Y una hora de los de la segunda semana. Entonces, bueno, pues al final, de lo poco que hemos podido ver, pero de todo lo que hemos podido saber con las presentaciones de los coches, con las vueltas que han dado los equipos y bueno, pues al final con estas 3 semanas, ¿no, Carde? Que han dejado pues un panorama incierto en muchas escuderías y no tanto en otras de cómo va a ser lo de Australia de aquí a poco tiempo. Sí, desde luego que han sido unas semanas para y se ha visto como unos equipos tenían trabajo de últimos años donde han tenido que activa, trabajado y más pulido y otras a las que entre salidas de proyectos, idas y venidas, tener dudas de enfocar cómo iba a ser este nuevo reglamento y lo que suponía, pues les ha tocado hacer trabajo extra y he podido ver diferencias notables entre los equipos porque hay gente que ha podido acumular muchos roles, que es lo que buscas este tipo de test, y otros a lo mejor como por ejemplo Aston Martin, que han tenido que haber limitado su actividad porque el trabajo que tenía que haber estado hecho durante el invierno no se puede intentar recuperar durante semanas. Bueno, pues esos tres que obviamente, pues lo que decías, ¿no? La parte negativa creo que es Aston Martin, luego hablaremos también de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll. Pues la parte es positiva para otros, Cepeda, que han rodado muchísimo y que desde el principio también estaban dando buenas impresiones, ¿no? Que es un poco, bueno, pues este paradigma. Vamos a ver también cómo se acaba eh, ajustando esta reglamentación y, bueno, toda la polémica que ha llegado a haber, ¿no? Con Mercedes y demás escuderías. Pero bueno, estos test que han sido clarificadores para algunas cosas, pero no para otras, ¿no, Cepeda? Sí, yo creo que al final lo importante era, sobre todo desde el principio, primero llegar a tiempo, que ya hubo dos equipos que no llegaron a la primera semana en Barcelona, o Aston llegó solo para el último día. Segundo, acumular rodaje, muy importante este año sobre todo por el tema del cambio de los motores y todo lo que tiene que ver con los mapas de electricidad y de batería, que va a ser yo creo la clave de esta nueva Fórmula Uno, que yo ya adelanto que no tiene mucha pinta de que me vaya a gustar, porque yo creo que el hecho de tener que levantar en plena recta va a hacer que los adelantamientos sean tipo cuando jugabas al Fórmula Uno y ponías la IA en dificultad baja, que se frenaban a mitad de la recta. Y yo creo que eso va a hacer, como he dicho, que sean adelantamientos muy poco naturales y va a ser incluso más necesario que antes. Antes era el DRS, ahora la aerodinámica activa, pero también el modo Boost y el modo Overtake, porque sin esa diferencia de electricidad va a ser difícil que estos coches adelanten. A pesar de que eso sí, hay que decir que sí que lo que se ha visto sí que parecen algo más ligeros y un poco más pequeños, pero yo no creo que vaya a ser una diferencia sustancial. Y como estaba diciendo con respecto a los test, yo creo que sí que han sido algo clarificadores. Había dudas tanto en periodistas como en medios en general de que pudiesen hacerse una idea de dónde estaba cada coche, pero yo creo que sí que se han notado diferencias, sobre todo lo vamos a hablar luego, de un top 4 que ha llegado a mucho mejor que los demás, que ha llegado con mucho más rodaje y que aparte parece que tanto el chasis como aerodinámicamente están un paso por delante del resto. Yo creo que hemos visto un equipo nuevo que no está muy allá, pero que no está tan mal, yo creo, luego lo podemos discutir, y un equipo nuevo que evidentemente va a empezar desde el fondo de la parrilla como era esperado. Y luego tenemos que hablar también, evidentemente, de Aston Martin, porque una cosa es que ya lo hablamos hace meses, que era difícil
pensar que un equipo que estaba luchando por la séptima o octava posición en constructores fuese a ganar carreras desde el principio de este año o tan siquiera exigirle igual podios, que era un poco nuestra esperanza al menos. Pero yo creo que nadie podía vaticinar, y el que lo diga miente, que iba a empezar, pues como vamos a decir luego, prácticamente desde el fondo de la parrilla, si es que llegan a la parrilla. Sí, luego hablaremos de ese tema. Pero bueno, cerramos capítulo test y habría Cepeda el capítulo de los nuevos coches, ¿no? De la Fórmula Uno y esas primeras impresiones, Carde, que al final, bueno, pues son muchas cosas relacionadas con la energía, eh, este tema de adelantamientos, sobre todo que hemos visto a pilotos levantando en recta, jugar con la energía, vamos a ver cómo lleva cada coche ese tema. Y al final hemos visto también críticas de los pilotos, porque bueno, incluso el propio Max Verstappen que dijo el primer día de test que parecía esto la Fórmula E, ¿no? Que había que estar más pendiente de tocar botoncitos que de conducir, que de adelantar y que de correr. Entonces, bueno, al final no sé cuáles son tus primeras impresiones, Carde, y sobre todo, si crees que esto puede ir a mejor y a algo más entretenido, esta temporada al menos, o nos vamos a aburrir y como decía Cepeda, nos va a gustar poco. Yo creo que hay que separar dos cosas que son la reglamentación de motores y la reglamentación de aerodinámica, porque hace mucho tiempo que no teníamos mezcla. Creo que los coches en sí tienen buena pinta, son más ágiles, divertidos de conducir porque como tienen tanta entrega de potencia, los hacen un poco más impredecibles y en ese sentido se va a poder ver algo a la mano del piloto. Claro, lo que hay que ver es en qué tipo de situaciones, que prácticamente diría que es en lluvia, porque el problema que tienen es que al exceder tanto el porcentaje de parte eléctrica con el que cuentan, pues es otra vez volver al debate de siempre de que se va a convertir en una Fórmula Uno mucho de gestión. Entonces las baterías están preparadas para desplegar su potencial y recargarlo a la vez que lo despliega. Pues eso va a hacer que los coches, entre comillas, vayan a... Y sobre todo pensando en dónde es el punto más óptimo para desplegar la energía. ¿Cómo podría ser esto entretenido? Pues si a lo mejor no pudiera haber comunicaciones de ingenieros por radio y fuera el propio piloto el que se tuviera que autogestionar cómo recargar, dónde aplicar la energía y que no tuviera nada de información del exterior. Pero si lo que vamos a hacer es que los ordenadores calculen cuáles son las mejores cosas y el piloto simplemente aplicarlo, podemos afirmar que es un caso de normativa porque en principio eliminar componentes del motor iba a hacer que fueran más sencillos de entender. Lo que estamos viendo es que es muy compleja toda la gestión de la energía. Ha habido que hacer varios cambios normativos para poder llegar de forma segura, como por ejemplo se discutió el procedimiento de salida, tampoco pueden utilizar la dinámica activa de la, o también pues en tema de motores como mucho van a estar 4 o 5 años, no más, y han tenido que hacer una inversión muy grande para poder estar. Entonces, que vamos a muchas diferencias y a recuperar tiempos de eso de cara al espectador no va a gustar y va a ser una Fórmula Uno más compleja de entender cuando la gente, gracias a las series, a pues se está acercando al deporte, cuanto más lo simplifiquemos y más igualdad haya, pues seguro que somos capaces de atraer todo. Bueno, pues obviamente vamos a ver cómo evolucionan estos coches, cómo se adaptan los pilotos a ellos, que yo creo que va a ser fundamental y cómo sepan manejarlos. Y bueno, si se nota esa mano del piloto también, hay que ver, ¿no? Qué motor va mejor. Al final, bueno, sabemos cuál va peor, por desgracia, de los que hay, pero hay que ver cuál acaba yendo mejor en el arranque de temporada, porque bueno, parece que tanto el motor Mercedes como el motor Ferrari, como el propio motor incluso de Red Bull, van bastante bien los tres, así que habrá que ver y definirá un poco cómo quede la parrilla después, Cepeda, pero ya decías que no te gustaban mucho y que tiene pinta que no te van a gustar, más que nada por cómo son los adelantamientos o cómo parece que van a ser, pero esas primeras impresiones de los coches de 2026.
A ver, yo no creo que la temporada vaya a ser aburrida en el sentido de que sí que van a pasar cosas impredecibles, sobre todo las primeras carreras, porque yo creo que lo que ha estado hablando Carde de que los mapas de electricidad van a estar preconfigurados antes de cada gran premio, eso puede hacer que haya equipos que se equivoquen totalmente y evidentemente en situaciones de carreras habrá pilotos que en algún momento tengan que gastar esa energía y sí que puede haber diferenciales de velocidad muy grande y que luego les cueste muchas vueltas recargar esa batería. Entonces eso puede dar incluso lugar a que te devuelvan el adelantamiento, en mi opinión. Aunque vamos a ver también cómo están en temas de poder seguirse y de devolver los adelantamientos. Con respecto a este reglamento, yo creo que el gran problema es que hemos vuelto a caer en la trampa de que es un reglamento totalmente de motores. Y es un reglamento más que de potencia en sí, que yo creo que eso es importante porque, por ejemplo, el motor de Red Bull parece el más potente. Y ojo al de Audi, que aunque no sea el más fiable, las velocidades punta que han tenido de casi 350 en Bahrein no parece que vayan mal de potencia, pero es que lo más importante parece que es el modo de recarga que tengan, que ahí parece que Mercedes se lleva la palma y un poco Ferrari en menor medida, y ahí ya sí que Red Bull y Audi sufren más, de donde ya ni hablamos porque parece que no son capaces ni de recargar con un outlap entero, no son capaces de recargar la batería. Eso es lo que estoy diciendo. También el tema de las salidas, que parece que sí que va a haber muchas diferencias. Eso nos va a recordar quizás a la época de Alonso en Renault, que había coches que salían mucho mejor y otros que se quedaban. Por ejemplo, Ferrari parece que los motorizados por Ferrari van a volar, al menos en las primeras carreras. Y yo creo que va a ser una Fórmula Uno más desigualada, como ha dicho Carde. Yo creo que vamos a ver diferencias de 3 4 segundos con respecto a la pole. Estoy completamente seguro. Ya hablaremos, hay un equipo que yo creo que está claro que va por encima de 3 segundos, yo me jugaría. Y hay otro que yo creo que va a empezar quizás ahí. Y luego yo creo que la zona media muy posiblemente se ha hablado de 1 segundo y medio, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que es posible que 2 segundos a la pole y en ritmo de carrera incluso más. Así que eso va a generar, yo creo que va a haber 2 o 3 grupitos, los 4 de delante que quizás esos sí están en menos de 1 segundo, aunque tampoco creo que estén tan pegados como se dice. Yo creo que luego en función del Gran Premio y de la carrera pueden estar cada uno a 2 o 3 décimas, pero claro, eso igual es casi 1 segundo del primero al cuarto. Y luego creo que va a haber una especie de zona media, media-baja, que va a haber otros 4 o 5 equipos que van a estar, como he dicho, en torno a 2 segundos. Y luego vamos a ver si hay 1 o 2 o 3 equipos que empiecen desde la parte de abajo. Y ahí yo sí que creo que esa diferencia lo único que va a generar es que van a volver el tema de los doblados, que en los últimos años había restado importancia, pero para tema paradas, estrategia, si doblas 1 o 2 veces a determinados pilotos por carrera, eso genera pérdidas de tiempo al enfrentarte a los doblados y eso puede dar algún que otro quebradero de cabeza y algo de emoción. Pero sí que considero que la Fórmula 1 desde el punto de vista del espectáculo va a ser primero difícil de entender. Segundo, yo creo que al final, lo que ha dicho Car del nuevo público y también del viejo público, en realidad todo el mundo, va a ser complicado entender lo que está haciendo el piloto en determinados momentos, va a ser complicado entender la gestión que tienen que hacer y yo creo que va a ser una normativa que no va a durar mucho en el tiempo. Yo creo que es verdad que se han gastado mucho dinero, pero yo no descarto que dentro de 2 o 3 años pasemos a motores totalmente térmicos, que se olviden de la parte eléctrica y volver a motores térmicos, ahora que además hay combustible sostenible. Yo creo que sería lo que el gran público requiere. Pero no sé si el público está preparado para ver las diferencias que creo que va a haber este año en tiempo por vuelta. Va a ser complicado. Y yo creo que, bueno, lo que decíais puede acabar alejando al público de la Fórmula Uno en muchas carreras que se hagan pues insufribles, ya no solo porque, bueno, no creo que sepas quién va a ganar en las carreras, porque creo que lo de arriba va a estar dividido bueno, habrá carreras que vayan mejor Mercedes, otras Ferrari, otras Red Bull, etcétera, pero sí en el resto, ¿no? Vamos a ver una parte media baja
que va a estar a priori bastante lejos. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver cómo acaban evolucionando. Así que nada, estas son nuestras primeras impresiones de los test, de los nuevos coches. Gracias, Carde, Cepe. Un saludo. Hasta la próxima. Y gracias a todos los que veis el vídeo, suscribíos, dadle like, activad la campanita para no perderos nada y nos vemos en la próxima. Gracias, adiós.